Agradezco por todo este tiempo. Amado Padre, en tu presencia nos deleitamos, en tu presencia nos gozamos, en tu presencia es cuando nosotros verdaderamente nos sentimos lo que somos, Señor, hijos tuyos, por tu gracia y por tu favor. Hoy, Señor, delante de ti, mi Dios, con nuestras manos elevadas hacia ti, Padre mío, hoy todos los matrimonios del mundo, Padre mío, oramos, Padre, para que haya tranquilidad y paz en nosotros los matrimonios, Señor. Oro, Padre, para que en todos esos matrimonios en los cuales en estos momentos se están pasando por momentos de dificultad, Señor, Padre, oramos para que siempre en todos y cada uno de esos matrimonios, Dios, y en todos y cada uno de los nuestros, la tranquilidad siempre persista, la tranquilidad siempre nos guarde, pero no una tranquilidad del deseo de quedarse sin hacer nada, sino una tranquilidad que a pesar de los momentos de dificultad, nosotros podamos estar confiados en ti, guardando la esperanza, guardando el anhelo de que tú eres Padre, quien guarda nuestros corazones, quien guarda nuestras vidas, Padre. Que esa tranquilidad no sea una tranquilidad de pereza, sino una tranquilidad de confianza, de una verdadera confianza, de tener la esperanza, de tener esa certeza de que tú, Señor, eres quien está guiando nuestros matrimonios y está guiando nuestras vidas, porque, Señor, sin ti nosotros nada somos, sin ti los matrimonios nada somos, nuestros corazones caerían, Señor, caerían derrotados, Padre, pero en ti, mi Dios, todo lo podremos, porque hay un Cristo que nos fortalece, un Cristo vivo, un Cristo que nos da sanidad, un Cristo que nos da alegría, que cada matrimonio en todos los rincones del mundo pueda sentir esa fortaleza en ti, esa esperanza en ti. Oh glorioso Dios, oh glorioso Padre, glorioso y eterno eres tú, Padre. Tú eres Dios, quien verdaderamente a nosotros nos da la tranquilidad, nos da ese deseo de permanecer firmes a pesar que las adversidades se levanten como poderoso gigante, pero el poderoso gigante eres tú, Jehová de los ejércitos, Dios. Tú eres quien va delante de nosotros como ese poderoso gigante, porque tú, Señor, eres quien nos lleva en el hueco de tu mano, Padre. Lleva en el hueco de tu mano los matrimonios, lleva en el hueco de tu mano los corazones de nosotros, Dios. Que no haya momentos de impiedad en nuestras vidas, que no haya momentos, Señor, de impureza en nuestros corazones, sino que por el contrario, nuestras esperanzas estén fijadas en ti, unas esperanzas ciertas, unas esperanzas que tienen vida, unas esperanzas que están guiadas por el Espíritu Santo tuyo, Señor, que es el que constantemente a nosotros nos da ese calor de hogar y calor de vida, Padre mío. Gracias por tu Santo Espíritu en medio de nosotros, gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros, y gracias por ti, amado Dios, que nos guardas y nos da salvación. Amén y amén.